Okay, praise the Lord. Gloria a Dios. Many thanks to all of you for your messages and your prayers for Shireen. We're in victory. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes y por sus oraciones por Sherwin y estamos en victoria. The devil's a liar and God is true. El diablo es un mentiroso y Dios es verdad. Gloria. Amen. Amen. Amén. Amén. We are praying for all of you and for your churches Estamos orando por ustedes y por sus iglesias, for a greater anointing, por una gran unción, a greater manifestation of the power, the glory of the kingdom of God. una gran manifestación y de la gloria del reino de Dios. That there will be many testimonies of miracles, healings, signs, and wonders of many people coming to the Lord in these days. Que haya muchos testimonios de milagros, sanidades y prodigios y que muchos vengan a conocer al Señor estos días. So get ready. Así que prepárese. Amén. Amen. Amén, aleluya. I'd like you to turn with me to Matthew chapter 24 Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24. and read verse 14. Leemos el verso 14. I want to continue along the same theme we were talking last week. Quiero continuar hablando acerca de lo mismo que estuve hablando la semana pasada. We've been looking at the kingdom of God, Estamos buscando el reino de Dios, seeing the kingdom and manifesting the kingdom of God here on earth as it is in heaven. buscando el reino y la manifestación de su reino, que como se hace en el cielo, sea aquí en la tierra. And I might go back and review a few of the scriptures we looked at last week, but let's begin with this verse in Matthew 24, verse 14. Es posible que yo vaya y regrese y veamos algunos versículos que vimos la semana pasada, pero vamos a ver ahora aquí en Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Study this verse very carefully on your own. Estudie estos versículos muy cuidadosamente por usted mismo. I want to draw your attention to two things in this scripture. Y yo quiero atraer su atención a dos cosas en las Escrituras. Jesus was very careful with his words. He said, and this gospel. Y Jesucristo fue muy cuidadoso con su palabra diciendo en este evangelio, This gospel of the kingdom. este evangelio del reino. There are other gospels. Hay otros evangelios. In 2 Corinthians 11 and Galatians 1, you don't need to go there. Segunda de Corintios 11 y Gálatas 1, no tenemos que ir a eso ahí ahora. Even in Paul's day, there were preaching other gospels, Aún en los tiempos de Pablo se predicó otro evangelio, other Jesuses, otros Jesús, other spirits. otros espíritus. So Jesus said, this gospel of the kingdom must be preached in all the world, and then the end will come. Jesucristo dijo, este evangelio del reino va a ser predicado y luego viene el fin. So many times in his preaching and teaching and his ministry, Jesus talked about the kingdom of God. Por mucho tiempo Jesucristo en su tiempo de ministerio y predicación habló acerca del reino de Dios. The message God has given to you and me is the good news of the kingdom of God. El mensaje que nos ha dado Jesucristo a nosotros es las buenas nuevas del reino de Dios. That good news has to go into all the earth. Esa buena nueva tiene que ir por todo el mundo. And we started last week to look at some of the aspects of the kingdom of God, and I want to go a little deeper into that tonight. La semana pasada comenzamos a ver algunos aspectos del reino de Dios, pero quiero ir un poco más profundo en esta noche. We saw last week that there are two realms or two realities, the one we can see and the one we can't see. La semana pasada vimos que habían dos realidades, una que podemos ver y otra que no podemos ver. They're both real. Las dos son reales. That which we can touch and feel and see, it's real.
Eso que podemos ver, tocar y sentir son reales. But most people, that's their only reality, only what they can see and feel and touch. Pero para algunas personas es su única realidad, lo que ellos pueden ver, tocar y sentir. There is another reality, Pero hay otra realidad, can't be seen, no se puede ver, but it's very real. pero es muy real. And it's actually more powerful than the visible, physical, material realm. Y de hecho es más poderoso que la física, que la realidad física y material. It's eternal. Es porque es eterna. It's the kingdom of God. Es el reino de Dios. And Paul urged the Corinthian believers to fix their eyes not on what can be seen, but on what cannot be seen. Y Pablo dijo a los corintios que se pongan sus ojos no en lo que pueden ver, sino en lo que no pueden ver. Well, how are we going to fix our eyes on something we can't see? ¿Cómo podemos fijar nuestros ojos en algo que no podemos ver? We need a vision. Necesitamos una visión. We need a new ability to see. Necesitamos una nueva habilidad de ver. The Bible calls it faith. La Biblia lo llama fe. We walk by faith, not by sight. Caminamos por fe, no por vista. Faith gives substance, conviction, evidence to things that are not seen. La fe es la sustancia, la consistencia de aquella cosa que no podemos ver. Study Hebrews chapter 11. It explains a lot about faith's ability to see the invisible. Say it again. Study chapter 11 of Hebrews. Estudiando el capítulo 11 de Hebreos, It speaks about faith and how faith really manifests in different people's lives. habla acerca de la fe y cómo se manifiesta esa fe en diferentes personas, en la vida de diferentes personas. We saw last week that faith is the only way to see or access the kingdom of God. Y vimos que fe es la única forma de poder ver y tener acceso al reino de Dios. And only those that are born again or born from above are able to see the kingdom. Solo los que han nacido de nuevo o nacieron de arriba son los que pueden ver su reino. And at the very beginning of Jesus' ministry, Al principio del ministerio de Jesús, and this is where we're going to kind of launch further tonight, y aquí es donde vamos a abundar un poco más esta noche, Jesus said, repent, for the kingdom is at hand. él dijo, arrepiéntete porque el reino se ha acercado. Let's go to Matthew chapter 4 and look at that verse again. Vamos a Mateo capítulo 4 y veamos ese versículo de nuevo. But I want to give a little more background tonight. Pero quiero dar un trasfondo, algún otro trasfondo esta noche. Let's read in Matthew 4 from verse 13 to 17. Vamos a leer en Mateo 4, versículo 13 al 17. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. You often find this in the Gospel of Matthew, where things that Jesus did were to fulfill what the prophets had spoken. Muy comúnmente encontramos esto en los evangelios, que las cosas que Jesucristo estaba haciendo era cumpliendo con lo que los profetas habían dicho. Jesus didn't just wander around aimlessly. Sorry? Jesus didn't just wander around and go wherever he felt like going. Él no andaba por ahí como inventando y viendo a ver a dónde iba a ir. Every step, every word we've learned from Pastor Tom was to do the will of the Father. Y como escuchamos del Pastor Tom, cada obra que él hacía donde iba era todo dirigido por el Padre. So he goes to the land of Zebulun and Naphtali to fulfill the word of God.
Así que él fue a la tierra de Zabulón y Neftalí para cumplir la voluntad de Dios. And it says that the people who were sitting in darkness saw a great light, and then he began to preach to them. Dice que la gente que sentada en tinieblas vio gran luz y entonces comenzó a predicarles a ellos. Very simple message. Un mensaje sencillo. Repent Arrepiéntete because, porque, notice those two words. note estas dos palabras. Repent because the kingdom of heaven has come near. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. How do we know that the kingdom had come near? ¿Cómo sabemos que el reino de los cielos se ha acercado? Well, first of all, the king is there. Bueno, primeramente porque el rey ya está ahí. We saw the kingdom is the domain, the dominion of the king. Vimos que el reino es el lugar donde el rey domina. King Jesus, the light of the world, is now visiting this land. Jesucristo, la luz del mundo, ahora está reinando en esta tierra. And verses 23 and 24 show us the manifestation that the kingdom had now come there. Y el versículo 23 y 24 muestra la manifestación de este reino que ya se acercó. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y se le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Which gospel was Jesus preaching? ¿Qué evangelio Jesucristo está predicando? The gospel of the kingdom. El evangelio del reino. What's the gospel of the kingdom? ¿Cuál es el evangelio del reino? It's that Jesus has dominion over all sickness, all bondage, all darkness. Su reino tiene dominio sobre todo enfermedad, sobre toda atadura, sobre todo principado. Wherever the kingdom comes, sickness leaves. Cuando viene el reino, las enfermedades se van, Demons leave. los demonios se van, Darkness leave because light comes. las tinieblas se van porque la luz viene. Now, all this happened to fulfill what the prophet Isaiah said. Todo esto se cumplió para que se hizo para que se cumpliera lo que Isaías había profetizado. Let's go back to Isaiah 9 and see exactly what this prophecy said. Tata, si puede ayudarnos a leer ahí. Sorry, can you say that again, mention the verse? Let's go back to Isaiah chapter 9 and see where this prophecy was originally made. Isaías capítulo 9 para ver de dónde lo que este profeta estaba diciendo. Amén. Verso. Let's read verses 1 to 7. Amén. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Amén. Hasta el 7. Ok. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.
Now, I'm sure all of you immediately recognized verses 6 and 7 in this prophecy. Yo creo que ustedes inmediatamente reconocieron el versículo 6 y 7 de la profecía. It's Amen. interesting, Matthew doesn't quote that. Es interesante que en Mateo lo cita otra vez. No cita. No lo cita. He only talks about Zebulun and Naphtali and those first 3 verses of the text here. Solamente menciona lo de Neftalí, de Zabulón, o sea, se refiere a los 3 primeros versos que del texto que está acá. But Matthew had to know the rest of the prophecy from Isaiah, Pero él debió haber conocido el resto de los versículos de Isaías. that without any doubt, this is a prophecy about the Messiah. Jesus, the Messiah, had now come. Y sin ninguna duda, si estos versículos hablan del Mesías, entonces el Mesías ya ha venido. And no wonder the first thing Jesus told them was, the kingdom of God has come to you. Y Jesucristo mismo se les asegura, el reino de los cielos ha venido a ustedes. Because look at verse 6 again. Mira el versículo 6 de nuevo. A child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulders. Porque un hijo nos es nacido, nos es dado y el reinado está sobre sus hombros. I think Spanish says principado. It actually means gobierno or reino. Habla del gobierno del reino, que en español se llama principados. The king had come, and the kingdom, the government, is on his shoulders now. El reino ha venido y su principado está sobre sus hombros. And look at verse 4 in Isaiah 9. En Isaías 9, versículo 4, This is what he's about to do for the people who had been sitting in darkness. y esto es lo que se iba a hacer con la gente que estaba sentada en tinieblas. Verse 4. Versículo Amén. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. He came to break yokes, Vino para quebrar yugos, to lift oppression off of people. para quitar la opresión de su pueblo. That's the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. And verse 7 tells us that of the increase of that government, there will be no limit, there'll be no end. Y luego el verso dice que el crecimiento de ese reino no tendrá límite ni final. Please hear me carefully tonight. Por favor, escúcheme cuidadosamente esta noche. There are many people that teach that after the first century, there are no more miracles, no more apostles, all that disappeared. Hay mucha gente que enseña que después que pasó ya el tiempo de la iglesia primitiva ya no habría más milagros ni más ¿cómo se llama? Prodigios, y todo eso se acabó. That is a lie of the devil, and it's the spirit of Antichrist. Y eso es una mentira del diablo y del espíritu del anticristo. Very clearly here, we are told the kingdom is not diminishing, the kingdom is increasing in power. Más bien lo que dice aquí claramente es que el reino ha crecido en poder. We should be beyond where the first century church was. Más bien deberíamos estar aún sobre la manifestación que se dio en la iglesia primitiva. Jesus said we would do all the works he did and even greater works. Jesús dijo que haríamos cosas más grandes que las que él hizo, cosas como las que él hizo, aún más grandes. So we're not living in a church now in the 21st century that's way below the power and the glory of the first church. No estamos viviendo como la iglesia primitiva, estamos viviendo mucho más que lo que ellos tuvieron. We are a part of a kingdom that is expanding, it's increasing, it has, I like the Spanish, sin límite, no limits. Y estamos viviendo en el reino que se expande, que crece y que es sin límite. Man has tried to put limits on the kingdom of God, but there are no limits. El hombre le trata de poner límites al reino de Dios, pero no hay límites. We saw last week that the manifestation of the kingdom of God, Vimos la semana pasada que la manifestación del reino de Dios, one of the primary purposes is to destroy
all the kingdoms of darkness to destroy the works of the devil. Que una de sus metas era destruir las principados de Satanás. That's why everywhere Jesus went preaching the kingdom of God, the sick were healed, the dead were raised, demons were cast out, and the lepers were cleansed. Por eso que donde quiera que Jesucristo iba, los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera, los muertos eran levantados y los leprosos eran sanados. Everywhere Jesus went, En cualquier lugar donde Jesucristo fue, he healed those that had been oppressed by the devil. él sanó a aquellos que estaban opresionados por el diablo. And the good news of the kingdom of God, Y la buena noticia del reino de Dios, I think, is summarized nicely for us in Colossians 1, verse 13. creo que sería bueno para nosotros leer en Colosenses capítulo 1, 13. versículo 13. Colosenses 1:13. El ¿Ya? cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. He delivered us from the power or dominion of darkness Se ha librado del poder de las tinieblas and translated us into the kingdom of his dear son. y trasladado al reino de su amado Hijo. The word literally means to be picked up and transferred to a different place. La palabra literalmente lo que quiere decir es que es agarrarnos y transferirnos a otra parte diferente. The same word is used in 1 Corinthians 13, where it talks about moving or removing mountains. La misma palabra que se utiliza en Corintios 13, donde dice mover o remover montes. We've been removed from the dominion of the devil. Fuimos removidos de los dominios del diablo. We've been translated out of the power of sickness, sin, demonic bondage, and death into the kingdom of his dear son. Glory to Jesus. Fuimos quitados del dominio, de la atadura de Satanás y puestos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Amén. I feel a power of God here tonight. Yo siento el poder de Dios esta noche aquí. I feel an anointing here tonight. Yo siento una unción aquí esta noche. If you need healing, if you need deliverance in your body, receive it right now. The anointing of God is present. Si necesitas sanidad, si necesitas fortaleza en tu cuerpo, recíbelo porque la unción de Dios está aquí esta noche. This is the good news of the kingdom. We've been translated out of all that garbage. Esa es la buena noticia, fuimos trasladados de toda esa basura. The devil has no power over us. We have been redeemed by the blood of Jesus. El diablo no tiene poder sobre nosotros porque fuimos redimidos por el poder de Jesucristo. He removed us to a different place. It's called the kingdom of God. Nos movió a un lugar diferente que se le llama el reino de Dios. It's not eating and drinking, it's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. The other thing we saw last week is this close connection between the Holy Spirit and the kingdom of God. Lo que vimos también la semana pasada es la relación que hay entre el reino de Dios y el Espíritu Santo. Yes. Jesus said in Matthew 12:28, if I cast out demons by the Spirit of God, then you know the kingdom of God has come. Se dice que en Mateo que si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, entonces el reino de los cielos ya está con nosotros. So the healing miracles, the deliverances, the demons that were being cast out, Entonces las liberaciones, de echar fuera demonios, y todo eso viene siendo por el Espíritu Santo que echa fuera estos demonios. they were to confirm the good news that the kingdom had now come. Eso la buena noticia que el reino de los cielos ya ha descendido. There's this clash between the kingdom of darkness and the kingdom of light. Hay un choque entre el reino de las tinieblas y el reino de luz. Light always wins. Y la luz siempre gana. Light shines into the darkness and the darkness cannot overcome it. La Aleluya. luz resplandece en las tinieblas no pueden permanecer ahí. However, De cualquier manera, as I mentioned at the beginning,
Jesus was very specific. This gospel of the kingdom must be preached in all the world, and then the end will come. De cualquier manera, dice que este evangelio tiene que ser predicado en todo lugar y entonces que vendrá el fin. There are other gospels being preached today, Hay otros evangelios que están siendo predicados hoy and you need to listen very carefully to what they're preaching. y necesitas escuchar cuidadosamente cuando lo están predicando. There is a gospel which Paul talks about. Hay un evangelio del cual Pablo habló. It has a form of godliness, but it denies the power of God. Esta muestra piedad, pero niega la eficacia de ella. It's a spirit of Antichrist. Y eso es espíritu del anticristo. You might think, wow, that's kind of extreme, Pastor. Eso suena muy extremo, pastor, podrás decir. Let me take a few minutes to explain this for you. Déjame tomar un par de minutos para explicarte esto. In 1 John chapters 2 and also in chapter 4, the Apostle John talks about a spirit of Antichrist. En el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 2 y 4, habló acerca del espíritu del anticristo. Notice it's not the spirit of anti-Jesus, it's the spirit of Antichrist. Nota bien que no dice espíritu de anti-Jesús, sino espíritu de Cristo. Now, you might think, well, they're all the same thing. Tal vez tú pienses, pero es lo mismo. But every time he calls it the spirit of Antichrist. Pero en la Biblia, cada vez que se menciona, lo llama espíritu del anticristo. I think we understand that Christ was not Jesus's last name. The word means anointed. Usted sabe que Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa ungido. There's an anti-anointing spirit. Está en contra del espíritu de la unción. Yeah. The spirit is against the power and the anointing of the Holy Spirit. Ese espíritu de anticristo está en contra del poder del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo. It has a form of godliness, Tiene una apariencia de piedad, looks like the church, parece iglesia, sounds like the church, suena como iglesia, but if you listen carefully, pero si escucha cuidadosamente, they deny the anointing, they deny the gifts, they deny the power of the Holy Spirit. ellos niegan el Espíritu, ellos niegan la unción, niegan el poder del Espíritu Santo. Paul says, run from such people, have nothing to do with them. Pablo dijo, corra esa gente, no tenga nada que ver con ellos. We don't want to be anti-Christ. No queremos ser anticristos. We want to be anointed with the same anointing so we can bring the kingdom. Queremos ser ungidos con la misma unción que puede traer el reino. But I'll tell you from personal experience, Pero te digo de mi experiencia personal. many churches and many movements that began in the baptism in the Holy Spirit with miracles and signs and wonders, they've turned away from all of that. Muchas iglesias comenzaron con el poder del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo y manifestación de su gloria, luego se tornan lejos de eso. There's a big ministry in the area where Pastor Tom and I live. Hay un ministerio muy grande que está en el área donde el pastor Tom y yo vivimos. Years ago, he and I knew the leaders of that church. We had them in our home. Años atrás, aún inclusive los líderes de esa iglesia los teníamos hasta en nuestra casa. Those days, they believed in all the gifts of the Spirit, prophecy, and the moving of the Holy Spirit. En ese tiempo ellos creían en el mover del Espíritu Santo, en la profecía y en toda la manifestación del Espíritu. The two chief pastors of the whole movement sat on the floor in our living room, and we all prayed in tongues and had a glorious time in the Holy Spirit. Los dos pastores principales de ese ministerio estaban en mi sala y nos tiramos todo al piso y clamamos y una gran y un poderosa unción de Dios cayó ahí. It's very sad to trace where they went from there. Es muy triste hasta el lugar donde ellos se fueron de esa posición. They became big and famous and lots of money and lots of churches and lots of power. Se hicieron grandes y famosos y mucho dinero, mucha iglesia. They had their own Bible college to train their pastors.
Ellos tienen su propia universidad para entrenar a sus pastores and they began to teach in that Bible college against the baptism in the Holy Spirit. y entonces en esa universidad que tienen empezaron a enseñar en contra del bautismo del Espíritu Santo. And they stopped all prophecy, all gifts in the church. Pararon toda profecía y todos los dones del Espíritu en la iglesia. I won't go into all the details, but the church has gone through great, great trouble since then. No voy a entrar en detalle, pero luego de todo eso la iglesia entró en grandes problemas. We need the anointing of the Holy Spirit. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. We need the gifts, the power, the miracles of the Holy Spirit to bring the kingdom of God to the earth. Necesitamos los dones, el poder y la unción del Espíritu Santo para traer el reino de Dios a nosotros. In Acts chapter 1, verse 8, we all know the verse. Capítulo 1, verso 8. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. The disciples were told to wait in Jerusalem until they were endued with power. A los discípulos se les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos con poder de lo alto. Jesus knew they could not fulfill their ministry without the power of the Holy Spirit upon them. Jesús sabía que ellos no podían completar su ministerio sin ese poder del Espíritu Santo. That same power El that mismo same poder, power el mismo poder that they received on the day of Pentecost que ellos recibieron el día de Pentecostés began to manifest in mighty signs and wonders and healings and miracles. se comenzó a manifestar en señales, prodigios y milagros. You can read about it throughout the book of Acts. We're going to look at a few of those instances in a few minutes. Usted lo puede ver eso alrededor de los versículos de los libros de los Hechos y veremos algunos dentro de unos minutos. But I draw your attention again to some verses we looked at last week. These are very, very important scriptures. Y estoy trayendo su atención a algunas escrituras que vimos la semana pasada, pero que son escrituras muy, muy importantes. 1 Corinthians 2, verses 4 to 5. Segunda de Corintios, 1 Corinthians, Yes, 1 Corintios 2, 4 al 5. see. Vean así. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. I mentioned last week, you and I are going to have to decide what kind of a church we want. Lo mencioné la semana pasada, yo tenemos que decidir qué tipo de iglesia es la que queremos. Do we want a church built upon the words and the wisdom and all the charisma of man? Si queremos una iglesia que está basada en palabras y en el carisma de un hombre, That's what many ministries are doing today. I'm not Y eso es lo trying que- to be critical. I'm just trying to teach here. no quiero ser crítico, solo quiero enseñar esto, pero la verdad es que esto es lo que muchos están haciendo hoy. Where are the people placing their trust, their confidence, and yes, even their worship? Donde la gente está confiando en sus habilidades y aún inclusive en sus propias adoración y alabanza. In a man. Y todo eso lo confían en un hombre. Now, look, we're supposed to respect our leaders. We're supposed to respect men and women of God. That's not what I'm talking about. Y mira, y nosotros estamos llamados a respetar a nuestros líderes y a los hombres y mujeres de Dios, pero no es a eso a lo que me refiero. But even the Apostle Paul did not want people putting their faith in him. Aún el apóstol Pablo no quería que la gente pusiera su fe en él. He wanted them putting their faith in the power of God. Quería que ellos pusieran su fe en el poder de Dios. How's that going to happen? ¿Y cómo va a pasar eso? We need a demonstration of the Spirit with power. Necesitamos una demostración del Espíritu con poder. Each one of you, your churches, your ministries, we are praying for a great manifestation, a demonstration of the Holy Spirit with power. Cada uno de ustedes tiene que manifestar
debe de manifestar el poder de Dios a través de la manifestación del Espíritu Santo en sus iglesias. I'll tell you, when that starts happening, Y le digo, cuando eso comience a ocurrir, people are not going to put their trust in you. They're going to put it in the power of God. la gente no pondrá su confianza en usted, sino en el poder de Dios. That's what we want. Y eso es lo que queremos. Look at chapter 4 and verse 20. Capítulo 4, verso 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. I don't know about you. No sé tú, I'm a teacher. I speak a lot of words, yo soy un maestro, yo hablo muchas cosas, muchas palabras, muchas palabras, but I'm tired of words. pero estoy cansado de las palabras. I want power. Yo quiero poder. Aleluya. I want the demonstration of the Spirit with power. Quiero la demostración del Espíritu con poder. I don't care about polished messages and having all the Hebrew and Greek just right. I want the power of God to set people free. No quiero tantas explicaciones hebraicas y de diferentes Y griegas, sino la demostración del poder de Dios. We want to see a generation arising in these last days that know the power of God and can manifest that power. Tenemos que enseñar a la generación en la que estamos viviendo que conozca el poder de Dios y manifieste el poder de Dios. Now, I'm going to say something that you might think is kind of radical, but you pray about it. Yo creo que voy a decir algo que tal vez usted va a pensar que es muy radical, pero ore por eso. Without miraculous signs, wonders, and manifestation of the power of God, Sin esas manifestaciones de poder, milagros, prodigios y del Espíritu Santo, there's no kingdom. no hay reino. I'll say it again. Lo voy a decir de nuevo. If there's no miracles, no signs, no wonders, no power, no kingdom. Si no hay poder, no hay milagro, no hay prodigios, no hay reino. Kingdom of God is not in beautiful temples and, nice music and fancy speeches. There's nothing wrong with any of that. No hay nada equivocado, no hay nada malo con grandes templos, bonita música y un bonito predicador, pero no es el reino de Dios. But if all they have is a form and there's no power, it isn't the kingdom of God. Lo que tienen con todo eso es una forma, pero no el poder del reino de Dios. The kingdom of God is the power of the Holy Spirit. El reino de Dios está en el poder del Espíritu Santo. Now, in the time remaining tonight, I want to quickly, I'm going to give you a whole lot of verses here, so hopefully you're taking notes, or maybe I can put up the recording of this tomorrow. Yo le voy a dar un montón de versículos que espero que usted esté tomando notas, si no yo voy a ver cómo les paso esta grabación mañana. We could probably list 10 or 12 different things, but I'm just going to give you 2 tonight. Podríamos hablar de 10 o 12 cosas, pero quiero hablar exactamente de 2 en esta noche. The importance of miracles. La importancia de los milagros. Before we even go there, let me say one thing. Antes de que vayamos allí, déjame decir una cosa. I know a few weeks back, Pastor Johnson taught from Acts chapter 1, verse 8 on the word there, dunamis, for power. Yo sé que el Pastor Johnson habló acerca de Hechos capítulo 1:8, donde habla de dunamis, que habla de la explicación del espíritu, del poder de Dios. It's interesting, many times that word is translated differently from the word power. Interesantemente que esa palabra está traducida de diferentes maneras aparte de poder. If you look it up in a concordance, very often it's the same word translated miracles or wonders or miraculous works in the Gospels. Si tú la buscas en la concordancia, te vas a dar cuenta que muchas veces se traduce como milagros, como prodigios, como señales en la palabra. So the miracles that Jesus did, that was dunamis, the power of God.
Los milagros que Jesucristo hizo, eso era dunamis, que es el poder de Dios. So that's what he told his disciples. You're going to receive that when the Holy Spirit comes upon you. Y eso fue lo que le dijo a los discípulos. Ustedes van a recibir eso cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. You're going to receive miracle working power. Van a recibir un poder milagroso. Paul explains more about it in 1 Corinthians. We call them the gifts of the Spirit. Y Pablo lo explica más en Corintios, donde habla de los dones del Espíritu. Gifts of healing, workings of miracles. El don de sanidad y de hacer milagros. That is dunamis, the power of God. Todo eso es dunamis, que es el poder de Dios. Now, in Acts chapter 1, if you look at the verses before verse 8, En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesus, it says in verse 1 that Luke was teaching about the things that Jesus began to do and teach. la Biblia dice en el versículo 1, Este es el primer tratado, oh Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Notice the order: to do and to teach. mira el orden, hacer y enseñar. That's usually how his ministry worked. Y es así como brega nuestro ministerio. He worked miracles first, then he taught. Él obra milagros primero y después él habla. We saw in Matthew 4 when he went to Zebulun and Naphtali, Vimos en Mateo 4 cuando hablaba de Zabulón y Neftalí. he healed all the sick, cast out the devils, did all these wonderful miracles and signs and wonders. Él sanó a todos e hizo varios señales y prodigios. Then in Matthew 5, 6, and 7, he goes up onto the mountain and he teaches them in the Sermon on the Mount. Y después de hacer todos esos milagros, se fue en los versículos 5, 6, 7 y enseñó sobre el sermón del monte. He teaches them now about the kingdom. Y entonces enseñó del reino. He says, here's how you should pray. Y les dijo, así es que tienen que orar. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Al Padre que tiene en el cielo, después santificarlo, que tu reino venga a la tierra, tu voluntad sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added to you. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. So he first did the kingdom, then he preached the kingdom. Primero él hizo el reino y después predicó el reino. So we also have to be doing the kingdom as well as teaching the kingdom. Nosotros también deberíamos de hacer el reino y luego entonces enseñar el reino. So let's just look at two important reasons why miracles, signs, and wonders are absolutely essential in the preaching of the gospel of the kingdom. Veamos dos razones por las cuales es tan importante que las señales, prodigios y milagros sean manifestadas en nuestro ministerio. Number one, Número uno, sinners turn to God in repentance because they've seen the kingdom. los pecadores se tornan al arrepentimiento cuando ven el poder del reino. The manifestation of the power of God through miracles, signs, and wonders often brings sinners to repentance. La manifestación del poder de Dios con señales y prodigios, por lo general, trae a los pecadores al arrepentimiento. Let's look at a very important portion of scripture in Matthew 11, Una porción importante de la Escritura en Mateo capítulo 11, verses 20 to 24. versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha de que hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable
el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada al cielo hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. It's interesting. Verse 23 refers to Capernaum. That's the same place we read about in chapter 4, Zebulun and Naphtali. Es interesante que aquí, donde habla de Capernaum, el versículo 23, es el lugar donde se habló acerca de Zabulón y Neftalí. A lot of people miss a very important truth in these verses. Algunas personas se pierden de algunas verdades importantes en estos versículos. The miracles came before the people had even repented. Los milagros vinieron aún antes de que la gente se convirtiera. Did you see that? ¿Ya viste eso ahí? We often think, oh, people have to repent first, then they'll get a miracle. Por lo general pensamos que la gente tiene que arrepentirse primero para que reciba milagros, That's backwards. pero es al revés. Jesus manifested the kingdom, miracles and signs and wonders came, and he hoped that the people would then repent. Jesucristo manifestó los milagros, prodigios y señales del reino y entonces luego fue que la gente se arrepintieron. Having done so many miracles in these places that he mentions, Hicieron tantos milagros en estos lugares que se mencionan. he says if those miracles had been done in Tyre, Sodom, they would have repented long ago. Le dice, si estos milagros hubieran hecho en Sodoma, la gente se hubiese arrepentido. I don't know if you've thought about that. No sé si ha pensado en eso. You know how wicked Sodom was. Y sabe lo débil que era Sodoma. God burned them all up for their sin and their wickedness. Dios los quemó a todos por su pecado. But Jesus says if miracles had been done in Sodom, they would have repented long ago. Pero Jesucristo dijo, si estos milagros que estoy haciendo aquí se hubieran hecho en Sodoma, se hubieran arrepentido. So one of the main reasons for miracles, Entonces, ¿cuál es una de las razones principales para los milagros? it's a manifestation of the kingdom of God that can often bring people to repentance. Es una manifestación del reino de Dios que también trae arrepentimiento. Doesn't guarantee repentance because notice many of the people in Capernaum and Bethsaida saw the miracles, but they still didn't repent. No es que garantice el arrepentimiento, porque mucha gente en estos lugares, ellos vieron los milagros y aún así tampoco no se arrepintieron. I went through the 4 Gospels this past week. Eh, I went through and studied the 4 Gospels this past week. yo en la semana pasada estuve estudiando los 4 evangelios. I looked at all the healings, all the deliverance, all the miracles that Jesus did for people. Estuve viendo todos los milagros y sanidades que Jesucristo estuvo haciendo para la gente. 98% of all the people were not even saved yet when Jesus did the miracle. El 98% de todas las personas que Jesucristo les sanó y le hizo un milagro ni siquiera se habían arrepentido al momento que él lo hizo. Think about that. Piensa acerca de eso. Miracles are for unbelievers. Los milagros son para los incrédulos. The gifts of the Spirit that are in your life and mine, they're for the unbelievers. Esos dones del Espíritu que tenemos en nuestra vida son también para los incrédulos. We can use them in the church also. Lo podemos usar en la iglesia también. But Jesus took the kingdom to the unbelievers. Pero Jesucristo llevó el reino a los incrédulos. Look in John chapter 5. Juan capítulo 5. I think Pastor Tom shared on this one a few weeks back. Yo creo que Pastor Tom enseñó de esto hace unas semanas atrás. The crippled man at the pool in Bethesda. El hombre que estaba en el estanque de Bethesda. You can read the whole story on your own. I'm not going to read the story. Usted puede leer toda la historia después, pero yo no lo voy a leer todo. Jesus just asked the man in verse 6, do you want to be made whole? Jesucristo le dijo en el versículo anterior, ¿tú quieres
entrar en el agua. He didn't say, have you said the sinner's prayer? Have you gone through the church membership class? Él dijo, bueno, haz la oración del pecador primero y entonces podrás ser sano. Él no hizo eso. No le dijo, ¿sí? Jesus did not say that. Yeah, that's what I said. Okay. He just said, you want to get well? Dijo, ¿tú quieres estar bien? Okay. Take up your bed and walk. Entonces toma tus comillas y anda. The man is miraculously healed. Y el hombre milagrosamente fue sanado. Look carefully at verse 14. Y mira cuidadosamente el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después. Afterward. Después de haber sido sanado. After the man's been healed, Jesus says, now, you've been healed. Don't do any more sin. Después que fue sanado, Jesús le dijo, mira, ya fui sanado, ahora no vuelva a cometer pecado. You think that man was ready to repent now? ¿Usted cree que ese hombre ya está listo para arrepentirse ahora? He saw the kingdom. Él vio el reino. The kingdom of God was manifested in his body. He got healed. El reino de Dios se manifestó en su cuerpo y fue sanado. Remember the woman with the issue of blood who touched the hem of Jesus' garment? ¿Recuerda la mujer con flujo de sangre que tocó a Jesucristo? Did Jesus tell her that she needed to repent and lead her through a sinner's prayer first? Jesucristo le dirigió a hacer la oración del pecador y acaso le dijo, tienes que arrepentirte primero. No. No, She just touched him and power went out from him into her body and she was instantly healed. solo ella lo tocó y poder salió de él y ella fue inmediatamente sanada. So many examples like that you find in the Gospels. Muchos ejemplos así te lo encuentras en el Evangelio. The kingdom of God is manifested to bring people to repentance. El reino de Dios fue manifestado para traer gente al arrepentimiento. Look in the Gospel of Luke chapter 5 and read verses 8 and 9. Lucas capítulo 5, 8 y 9. 5, 8 y 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. So after Jesus did the miracle of the fish, Después que Jesucristo hizo el milagro de los pescados, Peter falls down and says, Lord, get away from me. I'm a sinful man. Pedro se tiró al piso, dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Where did that come from? ¿De dónde vino eso? Jesus didn't tell him anything about sin in his life. Jesucristo no dijo nada acerca del pecado en su vida. He just did a miracle. Solamente hizo un milagro. And the miracle brought the kingdom. Y el milagro trajo el reino. It was the miraculous power of the kingdom being demonstrated, and it brought heavy conviction of sin upon Peter's life. Hubo una tremenda manifestación del poder y el milagro de Dios y vino una convicción sobre Pedro acerca de su vida pecadora. That's why you and I need to start praying fervently. Por eso que tú y yo necesitamos orar fervientemente. Lord, your kingdom come. Señor, venga tu reino. Your will be done here on earth as it is in heaven. Voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Lord, when I go to the store or when I go to visit someone, I'm an ambassador taking the kingdom with me. Señor, cuando yo voy a la tienda, voy a visitar a alguien, yo soy embajador del reino, tomando el reino conmigo. If I contact sinners, let them feel the presence of God, the presence of the kingdom of God, and let it bring them to repentance. Si me acerco a pecadores, deja que el reino de Dios venga a su vida y trayendo el arrepentimiento de pecado. When the power of the kingdom is manifested in a miracle,
cuando el poder del reino se manifiesta con milagros, it affects the whole person, body, soul, and spirit. afecta todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. And you and I often, we don't even realize how that person is being affected. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta cómo esa persona ha sido afectada. The presence of God, La presencia de Dios, the power of God el poder de Dios, can immediately change the heart of anyone. puede inmediatamente cambiar el corazón de cualquiera. Let me take you quickly through some examples in the book of Acts. Déjame enseñarte rápidamente algunos ejemplos del libro de Hechos. You can study these further on your own. Y usted puede estudiar esto por usted mismo después. In Acts chapter 4, the apostles got arrested and beaten. Hechos capítulo 4, los apóstoles fueron encarcelados. Y And after they castigados. were released, they went back to the church, Y después de haber sido azotados, fueron enviados a la iglesia. and the church lifted up a prayer. Y la iglesia levantó una oración. Let's read part of that prayer in Acts 4, verses 29 to 31. Vamos a leer parte de esa oración en Hechos 4, 29. 29, 31. al 31. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Notice, first of all, how in the early church they understood they couldn't do anything without the power of God. Note cómo la iglesia primitiva sabían que no podían hacer nada sin el poder de Dios. We should pray like this. Y nosotros debíamos orar igual que ellos. Lord, extend your hand to heal, to cast out devils, to do mighty signs and wonders in the name of Jesus. Extiende tu mano para sanar y echar fuera demonios y que en tu nombre se hicieran milagros. In the next chapter, you see how God answered their prayer. Y en el capítulo siguiente tú puedes ver cómo él contestó esa oración. God was moving in great power. Dios se movió con un gran poder. Read Acts chapter 5, verses 12 to 16. Lea Hechos capítulo 5, 12 al 16. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, lo ponían en cama y en lecho para que al pasar Pedro, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amen. Amén. I don't know about you. I want to see that. Yo no sé tú, pero yo quiero ver eso. Amén. Many believe, as I was saying earlier, oh, the church has lost all that now. Forget about miracles and apostles and all that. Muchos creyentes ahora piensan, bueno, olvídate de los milagros y la señal y todo eso. I have a question for those people. Y yo tengo una pregunta para esa gente. How much more in our day do we need that kind of power with all the darkness around us? ¿Cuánto más en este tiempo necesitamos nosotros esa manifestación de ese poder y esos milagros? Amén. Yeah. How much more? ¿Cuánto más nosotros? In chapter 8 of Acts, En el capítulo 8 Ocho. del libro de Hechos, we read about the ministry of one of the 7 deacons, Philip. leemos del ministerio de uno de los 7 diáconos, Felipe, When he went down to Samaria. cuando él bajó a Samaria. Read Acts 8, verses 5 to 8. Lea Hechos 8, versículo 5 al 8.
Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyéndole y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Notice carefully in verse 7, it talks about what he said and did. Mire el versículo 7, cuidadosamente, donde dice lo que dijeron e hicieron. Mainly, the people were paying attention to the miracles that he did. La mayoría de veces ponían atención en los milagros que hicieron. Demons are coming out, sicknesses are fleeing. The people are watching all of that. Los demonios salían y los milagros se hacían y la gente estaba viendo todo eso. And look at verse 13. Y mira el versículo 13, También creyó Simón, I'm sorry, verse 12. versículo 12. pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Which gospel did he preach to them? ¿Cuál evangelio era que le predicaba a ellos? The kingdom of God. Dios. What was the message he brought to Samaria? ¿Cuál fue el mensaje que trajo a Samaria? It's the good news that the dominion of God has come to set you free from every other dominion of darkness. Es una buena noticia que el reino de la luz vino para libertarte del reino de las tinieblas. This is a very clear example where the manifestation of miracles, signs, and wonders brought a whole city to repentance. Es un buen ejemplo cuando la manifestación de los milagros, señales y prodigios trajo a toda la ciudad al arrepentimiento. Multitudes became believers and took water baptism. Multitudes vinieron a ser creyentes y tomaron bautismo en agua. And then in verse 17, the apostles John and Peter went down there, prayed for them all to receive the baptism in the Holy Spirit. Y luego vemos que The apostles Peter and John went and prayed for them to receive the Holy Spirit. apóstol Pedro y Juan oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. The kingdom came to Samaria. El reino vino a Samaria. The good news of the kingdom was taken there by Philip. La buena nueva del evangelio del reino fueron traídas acá por Felipe. But the Holy Spirit demonstrated the kingdom for the people. Pero el Espíritu Santo fue que demostró el reino a la gente. The demonstration, together with the preaching of the good news, brought the whole city to Christ. La demostración del reino junto con la predicación trajo a la gente al evangelio. Quickly go to Acts chapter 9. Vaya a Hechos capítulo 9. Peter does a miracle here. Pedro hizo un milagro aquí. Look at the result of that one miracle. Y mira cuál fue el resultado de este milagro. Acts chapter 9, verses 32 to 35. Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, aleluya, rabasaya, aleluya. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, aleluya. The healing of this one man. La sanidad de este solo hombre. Look at verse 35 again. All that dwelt in Lydda and Saron saw him, and they turned to the Lord. Lea otra vez el versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. What did they see? ¿Qué ellos vieron? They saw a miracle. Un milagro. They saw the miracle in this man, and they all turned to the Lord. Vieron el milagro en este hombre y entonces toda la ciudad se convirtió. Gloria. Many other examples like this, just one more, and that's where I'm going to stop. Muchos otros ejemplos, pero voy a dar uno más y con esto voy a terminar.
Acts chapter 28, you remember the story when Paul and the people on the ship, when the ship wrecked, they landed on a little island called Malta. Hechos capítulo 28, 28. donde ellos naufragaron y terminaron con Pablo en la isla llamada Malta. And read verses 7 to 9. Lea el versículo 7 al 9. En aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. The healing of this one man La sanidad de este hombre opened up the whole island to the gospel. trajo a toda la ciudad al evangelio. This is often how God opens up new cities, new territories through a miracle. Eso trajo a otras ciudades y otros territorios este milagro. That's why you and I need to be praying, Lord, your kingdom come. Es por eso que usted y yo tenemos que orar, Señor, que tu reino venga. Stretch forth your mighty hand with healing, signs, wonders, and miracles to demonstrate the power and the glory of the kingdom of God. Extiende tu mano con milagros, señales y prodigios, y el reino pueda expandirse por todos lados. The second reason for miracles we've already touched on, but I want to go a little deeper here. En segunda razón para los milagros, ya más o menos la tocamos, pero vamos a ir un poco más profundo. The manifestation of the kingdom of God causes people to put their faith in God. La manifestación de estos milagros es para que la gente ponga su fe en Dios. Read 1 Corinthians 2, verses 4 and 5 again. Ya de nuevo, 2 Corintios 2, verso Primera Corintios. 1 Corintios 2, Corintios 4, 5. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amen. When we come and visit your churches, we want to find a group of people there that are looking for the power of God. Cuando visitamos las iglesias, vemos mucha gente que está buscando el poder de Dios. People who are trusting in miracles, signs, and wonders from heaven. La gente que confía en señales, prodigios y milagros del cielo. Amen. Amén. We don't want people whose faith is in the wisdom of men. No queremos encontrarnos con gente que están buscando la sabiduría de los hombres. But if you have a powerless gospel, that's the kind of people you're going to raise up. Tú tienes el poder del evangelio, esos son la gente que la gente que sigue esto son los que tú vas a tener. You're going to have a form of godliness with no power. O tendrás una apariencia de piedad, pero sin eficacia, There we go. sin poder. In John 2, we read about, according to John, Jesus' first miracle. En Juan 2 vemos El primer milagro de Jesús. sí, It wasn't a healing, it was a transformational miracle where he changed water into wine. no fue una sanidad, sino un milagro de transformación cuando él cambió el agua en vino. Look at the result of that miracle. Mire cuál fue el resultado de ese milagro. John 2, verse 11. Juan 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron Yeah, a that's good. Capernaum. Okay. What did the miracle do? ¿Qué fue lo que hizo el milagro? It manifested his glory. Manifestó su gloria. And what effect did it have on the disciples? ¿Y qué efecto tuvo en los discípulos? They put their faith in him. Pusieron su fe en él. When God moves in miracles, Cuando Dios se mueve en milagros, people's faith
is stirred up. La fe de la gente se levanta. When you have people standing up in your church testifying, I was healed instantly by the power of God. Cuando usted tiene gente en su iglesia testificando, yo fui sanado por el poder de Dios. It encourages others in the church to reach out in faith to God. Eso anima a otros en la iglesia a buscar a Dios también con fe. Sister Marisa was sharing how in their ladies' meeting the other night, just during the meeting, the power of God healed 2 women. Marisa estaba testificando cómo en la reunión de mujeres el otro día, solo durante la predicación, 2 mujeres fueron sanadas. Well, that testimony can encourage other people Y ese testimonio puede animar a otras personas to put their faith in the power of God. para que pongan su fe en el poder de Dios. So, to finish this up tonight, Y para terminar con esto esta noche, the kingdom of God is not words, it's power. el reino de Dios no, el reino de Dios viene con poder. God poured out the Holy Spirit to demonstrate the Holy Spirit, to demonstrate the kingdom of God with power. Así no es palabra, sino que poder. Y Él por su Espíritu Santo manifiesta su poder, su reino en su iglesia. As you and I move in the anointing of the Holy Spirit, A medida que usted y yo nos movemos en la unción del Espíritu Santo, we're going to bring the kingdom of God. vamos a traer el reino de Dios. The power of the Holy Spirit that we received is the same power that'll be manifested in miracles, signs, and wonders. El poder que hemos recibido del Espíritu Santo es que vamos a impartir con señales, prodigios y milagros. You say, well, Pastor, I don't know if I have that gift or that ministry. Y usted dirá, bueno, pastor, yo no estoy seguro que yo tengo esa clase de ministerio. Well, there are specific gifts of healings and working of miracles, Bueno, hay dones específicos de milagros y de sanidades, but Jesus also said this, pero Jesucristo también dijo esto. these signs will follow them that believe. Estas señales seguirán a los que creen. Only believe. Solo cree. Anyone that believes, these signs are going to follow them. Todo el que cree estas señales van a seguir. A better translation, they're going to accompany them. Otra traducción es que los van a acompañar. They're going to go alongside you wherever you go. These signs are going to go with you. No vas a ir solo, donde quiera que tú vas, estas señales van a ir contigo. Yeah. They're going to testify to the kingdom of God that's inside of you. Esas señales van a dar testimonio del reino de Dios que está en ti. What are the signs? ¿Qué son estas señales? You know them. ¿Tú las conoces? They'll speak with new tongues. Hablar en nuevas lenguas. They'll lay hands on the sick, Poner las manos sobre los enfermos and the sick will all die. y ese enfermo no se va a morir. Is that what it says? O sea, ese enfermo se va a morir. Eso es lo que dice. They will lay hands on the sick and they shall recover. Él pondrá manos al enfermo y sanarán. Brothers, let's press in. Let's look for the kingdom of God in these days. Hermanos, vamos a buscar ese reino de Dios en estos días. We have power over COVID. Tenemos un poder que está con nosotros. Sobre COVID. We have a power that's greater than COVID. Oh, tenemos un poder sobre el COVID-19. We have power grande. that's greater than cancer. Tenemos un poder más grande que el cáncer. We have power that's greater than any name the doctors want to give to it. Tenemos un poder más grande de cualquier nombre que los doctores le den a cualquier cosa. Pray with me in these days, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ora conmigo estos días, Señor, que venga tu reino y tu voluntad sea hecha en la tierra, así como en los cielos. Lord, you said we would do the same works you did and even greater works. Señor, tú dijiste que tú vas a hacer obra más grande que la que nosotros hicimos y aún mayores. Let there be a greater manifestation of the kingdom now than they had in the first century church. Vamos a tener una mayor manifestación del Espíritu Santo que la que hubo en el primer siglo. Stretch forth your hand Levanta tu mano to cast out devils, y echa fuera demonios, to heal the sick,
para sanar a los to enfermos, perform mighty signs and wonders, that the name of Jesus might be exalted in all of the Pa- earth. para hacer grandes señales y prodigios para que el nombre de Cristo sea exaltado en toda la tierra. Amen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Praise God. Praise God.